En un pueblo profundamente devoto, donde cada familia mantenía encendida una vela frente a la imagen de San Judas Tadeo, ocurrió un hecho tan insólito que hasta el día de hoy sigue siendo recordado con rabia, con lágrimas y con asombro. Un acontecimiento que dividió a la comunidad y, al mismo tiempo, mostró con claridad que lo sagrado no puede ser pisoteado sin consecuencias. Todo comenzó una tarde de domingo, cuando la iglesia estaba llena hasta el último rincón. Hombres, mujeres, ancianos y niños habían acudido para dar gracias por los favores recibidos y pedir la intercesión de San Judas en medio de sus problemas. Era un ambiente de oración, de paz, de recogimiento, hasta que alguien entró por la puerta principal, interrumpiendo con pasos fuertes y mirada desafiante. No era una persona cualquiera. Era una pastora evangélica, conocida en la región por su carácter rígido y por su lengua afilada contra todo lo que tuviera que ver con imágenes, santos o devociones católicas. Con voz dura y con gestos altivos, ella solía repetir en sus predicaciones que las imágenes no tienen poder, que son solo piedras y yeso, ídolos que engañan a los ingenuos. Muchos ya la habían escuchado hablar así en su templo, pero nadie esperaba que llevara su desprecio hasta las puertas de la casa de Dios donde tantos encontraban consuelo. Ese día, la pastora no entró para dialogar ni para observar con respeto. Entró con la decisión de humillar. Caminó con pasos firmes hasta el altar mayor, sin importar las miradas de rechazo de los fieles que rezaban. Algunos murmuraban, ¿qué hace aquí? ¿Cómo se atreve a entrar así? Las madres abrazaban a sus hijos, como queriendo protegerlos de la escena que se avecinaba. Los ancianos, con el rosario en la mano, no podían creer lo que veían. Cuando la pastora llegó frente a la imagen de San Judas Tadeo, una imagen que había sido testigo de incontables oraciones, lágrimas y agradecimientos, levantó la voz con un tono burlón. Miren a quién adoran, una estatua que no escucha, que no ve, que no tiene poder. ¿Cuántos de ustedes se arrodillan delante de esto en lugar de buscar al verdadero Dios? Las palabras cayeron como cuchillos en los corazones de los presentes. Algunos se levantaron de sus bancas indignados, otros gritaron que se callara, pero ella seguía hablando, cada vez más fuerte, alimentada por su propio orgullo. No bastándole con sus ofensas verbales, dio un paso más atrevido, se colocó justo frente a la imagen y levantó su pie como si estuviera a punto de patearla. En ese momento, la rabia y el dolor invadieron a toda la iglesia. Los fieles se agitaron. Un joven gritó, «Respeta, mujer, estás en la casa de Dios». Una anciana lloraba, suplicando que alguien la detuviera. Las miradas eran de incredulidad absoluta. ¿Cómo alguien podía llegar tan lejos? ¿Cómo podía tener el atrevimiento de intentar golpear la imagen que para muchos representaba esperanza, consuelo y milagros? La tensión se podía cortar con un cuchillo. Algunos fieles estaban a punto de correr hacia ella para impedir lo que parecía inevitable. Y, sin embargo, nadie podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Porque mientras su pie se levantaba en gesto de desprecio, algo sobrenatural comenzaba a manifestarse en el ambiente. El aire dentro de la iglesia se volvió pesado, como si el tiempo se detuviera por un instante. Los colores de los vitrales parecieron intensificarse, proyectando luces que caían justo sobre el altar. El murmullo de los fieles se apagó de golpe, y un silencio profundo llenó todo el lugar. La pastora, todavía con la pierna levantada, sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo, pero su orgullo no le permitió detenerse. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La imagen de San Judas, que hasta ese momento parecía inerte como cualquier otra estatua, comenzó a irradiar un resplandor suave, dorado y verde, que se expandió lentamente por toda la iglesia. Aquella luz no era un simple reflejo de los vitrales. Era un brillo vivo, cálido, imposible de explicar con palabras humanas. Los fieles quedaron atónitos. Algunos cubrieron sus ojos por la intensidad de la claridad. Un murmullo de asombro recorrió las bancas. Es un milagro. San Judas está manifestándose. La pastora, sin poder evitarlo, comenzó a sentir que su pierna temblaba. Por más que intentaba mantenerla levantada, el peso se le hacía insoportable. Su rostro, que hasta segundos antes mostraba burla, empezó a transformarse en miedo. Algo invisible, pero innegablemente real, la estaba deteniendo. Y fue en ese instante, frente a todos los testigos presentes, que se inició un cambio radical que marcaría no solo la vida de aquella mujer, sino también la fe de toda la comunidad. Antes de comenzar con esta historia que conmoverá tu corazón, te invito a suscribirte a este canal. San Judas Tadeo guarda bendiciones únicas y poderosas para ti, y no queremos que ninguna de ellas pase desapercibida. Si no te suscribes ahora,
Podrías perder la oportunidad de recibir estos mensajes de fe que pueden transformar tu vida, y tal vez no encuentres este canal tan fácilmente otra vez. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte nada, porque al final de este vídeo compartiremos una oración profunda y milagrosa, dedicada especialmente a todos los que forman parte de esta familia de fe. Cada nuevo suscriptor es una luz que se enciende en esta gran cadena de esperanza y oración. Tú no estás aquí por casualidad. San Judas te ha traído hasta este momento porque quiere obrar un milagro en tu vida. Únete ahora a nosotros, porque la fe que compartimos es más fuerte que cualquier dificultad, y juntos mantendremos viva esa llama de esperanza que nunca se apaga. La pastora y su orgullo. La historia de aquella mujer comenzó mucho antes de que sus pasos resonaran en el suelo de la Iglesia Católica aquel fatídico domingo. Ella era conocida en la región como una pastora evangélica de fuerte carácter, una mujer que jamás aceptaba contradicciones y que había levantado su pequeño templo a base de discursos encendidos contra todo lo que no coincidiera con su manera de entender la fe. Desde su púlpito, con una Biblia en la mano y el ceño fruncido, repetía constantemente que las imágenes eran ídolos muertos y que quienes se arrodillaban ante ellas estaban perdiendo el tiempo. Su voz se escuchaba con dureza, y aunque algunos de sus fieles la aplaudían, otros comenzaban a sentir que en sus palabras había más veneno que verdad. Sin embargo, ella no lo veía así. Estaba convencida de ser una defensora de la pureza, alguien que había sido enviada para abrir los ojos a los demás. Lo que pocos sabían era que detrás de esa máscara de firmeza se escondía una historia marcada por el resentimiento. Desde niña había aprendido a desconfiar de todo lo que tuviera que ver con lo católico. En su familia, las imágenes eran motivo de burla, recordaba a su padre diciendo con ironía: «Esos muñecos no hacen nada, son pura superstición». Esa semilla de desprecio fue creciendo en su corazón, y con los años se convirtió en un árbol de orgullo que la cegaba a toda manifestación de humildad. La pastora había construido su identidad alrededor de esa lucha. Cuanto más despreciaba lo sagrado para los demás, más fuerte se sentía. Era como si su autoridad dependiera de atacar lo que otros amaban. Y poco a poco, ese orgullo se transformó en soberbia, en un veneno silencioso que le impedía reconocer sus propias debilidades. No toleraba el fracaso, no soportaba el cuestionamiento. Si alguien intentaba hablarle de milagros, se reía con desprecio y decía: «Esos son cuentos para crédulos». Si alguien mencionaba que había recibido consuelo frente a una imagen, ella respondía con dureza: «Tu consuelo es falso, el único que escucha es Dios y no esas figuras de yeso». Y, sin embargo, en lo más profundo de su corazón había un vacío que no lograba llenar. Cada vez que terminaba de predicar, cuando las luces de su pequeño templo se apagaban y el silencio lo cubría todo, un pensamiento la perseguía, y si estuviera equivocada. Era un pensamiento que nunca compartía, porque su orgullo no le permitía mostrar debilidad. Prefería reprimirlo, levantar aún más la voz y seguir atacando, como si gritar más fuerte pudiera callar las dudas de su alma. Ese orgullo, ese veneno acumulado durante años, la llevó a tomar la decisión más osada y peligrosa de su vida: entrar en la Iglesia Católica del pueblo y desafiar directamente lo que para cientos de personas era sagrado. No fue un impulso momentáneo, lo había planeado. Había dicho a algunos de sus seguidores: «Voy a mostrarles que esas imágenes no tienen poder. Voy a desenmascarar su engaño delante de todos». Lo que no imaginaba era que al intentar humillar la fe de otros, terminaría enfrentándose con una fuerza que estaba muy por encima de su entendimiento. Porque el orgullo ciega, y la ceguera del corazón es la más peligrosa de todas. El día en que decidió entrar en la iglesia, no lo hizo como una simple visitante. Lo hizo como una guerrera que cree ir a una batalla. Caminaba con el rostro endurecido, la mirada fría, y en su interior ardía un fuego de arrogancia que le hacía pensar que tenía todo bajo control. A cada paso, repetía en silencio: «Hoy les demostraré que se equivocan». Pero la soberbia siempre lleva a la caída. Y ese día sería el inicio de la más grande lección de su vida. Porque en el momento en que se plantó frente a la imagen de San Judas Tadeo, creyendo que nada sucedería, comenzó a descubrir que no todo puede ser explicado con la razón humana, y que hay misterios que solo se revelan cuando la fe verdadera se manifiesta. Los fieles que la conocían desde hacía tiempo sabían que su orgullo era su mayor debilidad. Algunos recordaban con tristeza cómo había humillado a ancianos devotos, burlándose de sus rosarios. Otros recordaban sus palabras hirientes contra mujeres que habían testimoniado haber recibido un milagro. Para ella, nada era real, todo era superstición. Pero lo cierto era que ese desprecio no provenía de la verdad, sino de una herida interna que nunca había sanado. Y fue precisamente ese orgullo,
alimentado durante años, el que la empujó a dar el paso que desencadenaría un milagro. Porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Ella, sin saberlo, estaba a punto de vivir esa verdad en carne propia. La pastora estaba convencida de que aquel acto sería recordado como una victoria. Pero el cielo ya había escrito otra historia. Y muy pronto, su orgullo se convertiría en lágrimas, su soberbia en temblor, y su desprecio en una confesión pública que nadie olvidaría jamás. Escribe aquí abajo en los comentarios cuál es ese milagro imposible que necesitas con urgencia. San Judas Tadeo te está escuchando, y al compartir tu petición estás dando un paso valiente de fe, un acto que le dice al cielo: aquí estoy, creo y confío. Cuéntanos cuál es esa necesidad profunda que pesa en tu corazón, por ejemplo, que mi hijo salga de las adicciones y encuentre un nuevo camino de luz. La sanación completa de un cáncer que avanza sin descanso. Fuerzas y éxito para una operación médica delicada que se acerca. Que mi esposo o esposa regrese a casa y nuestra familia se reúna con amor. Salir de las deudas y recuperar la estabilidad que tanto anhelo. Dejar atrás la ansiedad y encontrar paz verdadera en el alma. Que mi nieto descubra su propósito y no se pierda en este mundo confuso. No importa cuál sea tu necesidad, escríbela ahora mismo aquí abajo. Es tu forma de decir: San Judas, confío en ti y en tu poder milagroso. Y si ya compartiste tu petición, te invito a suscribirte y formar parte de esta gran cadena de fe que une a miles de corazones en todo el mundo. Cada comentario y cada suscriptor son luces que fortalecen esta comunidad de esperanza y oración. La iglesia llena de fieles. La iglesia del pueblo era un lugar sencillo, pero cargado de fe. Sus paredes blancas, sus vitrales de colores y el aroma constante del incienso la convertían en un refugio para todos aquellos que buscaban consuelo en medio de las dificultades. Cada domingo, y especialmente en los días dedicados a San Judas Tadeo, se llenaba hasta el último rincón. Era un espacio donde el silencio de las oraciones se mezclaba con los murmullos de gratitud, donde las lágrimas caían discretas sobre las bancas y donde cada vela encendida representaba una súplica, una esperanza o un agradecimiento. Aquel domingo no era diferente. Desde temprano, las campanas habían repicado llamando a los fieles. Familias enteras llegaron con flores, con velas y con corazones dispuestos a elevar sus plegarias. Algunos habían venido a pedir trabajo, otros por la sanidad de un ser querido, otros simplemente para dar gracias por los favores recibidos. El ambiente estaba cargado de devoción, y se sentía una paz especial que parecía envolver a todos los presentes. Las mujeres mayores sostenían sus rosarios con firmeza, los niños correteaban hasta que sus madres los tomaban de la mano para hacerlos guardar silencio, y los ancianos se acomodaban en las bancas delanteras, convencidos de que estar más cerca del altar era como estar más cerca del cielo. El sacerdote, vestido con ornamentos verdes, preparaba el altar para la misa. Todo transcurría con normalidad, en un ambiente de recogimiento y fe. Pero esa paz estaba a punto de romperse. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. El sonido de los goznes interrumpió las oraciones y las cabezas se giraron para mirar hacia atrás. Allí estaba ella, la pastora evangélica, caminando con paso firme, con la cabeza erguida y los labios apretados en un gesto de desprecio. Su presencia desentonaba por completo con la atmósfera de oración que reinaba en el lugar. Algunos fieles murmuraron en voz baja: ¿qué hace aquí? ¿Por qué entra así, sin respeto? Otros la reconocieron de inmediato y sus rostros se tensaron. Era conocida por su arrogancia, por su manera dura de hablar y por su desprecio hacia la fe católica. Su sola presencia generó incomodidad. Mientras ella avanzaba por el pasillo central, las miradas se clavaban en su figura. Podía sentirse la indignación en el aire. Un padre abrazó a su hija pequeña, como queriendo protegerla de lo que estaba por suceder. Una mujer anciana, de rodillas frente a una vela encendida, comenzó a llorar en silencio, temiendo lo peor. Cada paso de la pastora resonaba en las losas de la iglesia como un eco de desafío. No había venido a rezar, no había venido a escuchar, había venido a interrumpir. Y todos lo sabían. El sacerdote la observaba desde el altar, sin entender aún lo que pretendía. Su corazón se aceleró, presentía que aquel momento no terminaría bien. La tensión crecía, y el murmullo entre los fieles se transformó en un ruido inquietante, una mezcla de miedo, rabia y desconcierto. La iglesia, que minutos antes estaba llena de paz, se había convertido en un lugar cargado de nerviosismo. Algunos hombres comenzaron a levantarse de sus bancas, listos para intervenir si ella osaba hacer algo contra la imagen del santo. Los niños, sensibles al ambiente,
se refugiaron en los brazos de sus madres. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. La pastora se detuvo justo frente al altar. Allí, frente a ella, estaba la imagen de San Judas Tadeo, adornada con flores, rodeada de velas, iluminada por la luz que atravesaba los vitrales. Era un cuadro hermoso, símbolo de fe para todos los presentes. Pero para ella, era un reto, un objetivo de desprecio. Su rostro se endureció aún más. Dio un paso adelante, levantó la voz y comenzó a hablar. Sus palabras cayeron como piedras en medio del silencio. Esto no es Dios, es solo un muñeco, una estatua que no escucha ni responde. ¿Cuántos de ustedes pierden su tiempo arrodillándose aquí, cuando deberían estar buscando al verdadero Señor? El escándalo fue inmediato. Algunos fieles gritaron indignados: «Cállese, respete este lugar santo». Otros comenzaron a rezar en voz alta, como si quisieran cubrir sus blasfemias con plegarias. El sacerdote trató de calmar a la multitud, levantando las manos, pero la tensión ya era imposible de contener. La pastora, en lugar de detenerse, se alimentaba con cada reacción. Sentía que su mensaje se hacía más fuerte, que su desafío crecía. Caminó hasta quedar a escasos centímetros de la imagen. Los fieles estaban paralizados, entre el miedo y la rabia. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. El aire en la iglesia se volvió pesado. Un silencio repentino se apoderó del lugar, como si todos los presentes contuvieran la respiración. La pastora levantó el pie, con gesto de burla, como si estuviera a punto de patear la imagen de San Judas Tadeo. Y fue en ese preciso instante cuando la fe del pueblo y la soberbia de aquella mujer se encontraron cara a cara. El ambiente era insoportable, la indignación se mezclaba con la impotencia. Algunos fieles querían correr a detenerla, otros lloraban, otros miraban al cielo esperando que algo sucediera. Y aunque en ese momento parecía que la pastora tenía todo el poder en sus manos, la realidad estaba a punto de cambiar. Porque la iglesia no estaba sola. La fe de los fieles clamaba al cielo. Y el cielo estaba a punto de responder. ¿Ya te has suscrito al canal? Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo. Este canal está lleno de oraciones poderosas, testimonios de fe y mensajes especiales que San Judas Tadeo quiere entregarte, pero solo si estás aquí con nosotros. Muchos se lamentan después de perder la oportunidad de ser parte de esta familia porque no se suscribieron a tiempo. No cometas ese error. Haz clic ahora mismo en suscribirse y únete a esta gran comunidad de fe y esperanza. Al final de este vídeo, haremos una oración especial dedicada a todos los que se hayan suscrito con fe y devoción. San Judas escucha cuando hay fe y cuando hay compromiso. Recuerda, hay momentos en la vida en los que debes acudir a San Judas Tadeo, y este es uno de esos momentos. El acto de desprecio. La iglesia estaba en silencio. Ese silencio que no es paz, sino tensión. Ese silencio pesado que precede a una tormenta. Todos los ojos estaban puestos en la mujer que, con el rostro endurecido por la soberbia, se había plantado frente a la imagen de San Judas Tadeo. La pastora había levantado su pie derecho, desafiando no solo los fieles presentes, sino al mismo cielo. El gesto era claro, inequívoco. No había venido a dialogar, no había venido a observar, no había venido a escuchar. Había venido a humillar. Su pie elevado, suspendido en el aire frente al santo de las causas imposibles, era un golpe directo contra la fe de cientos de personas que, en ese momento, contenían la respiración, incapaces de moverse, incapaces de creer lo que estaban viendo. Algunos fieles gritaron con desesperación: «Basta, respeta la casa de Dios. No te atrevas, mujer». Pero sus voces parecían perderse en el eco del templo, mientras la pastora mantenía su gesto de desafío. En su rostro había una sonrisa amarga, una mueca que revelaba desprecio y arrogancia. Se sentía fuerte, poderosa, como si estuviera demostrando al mundo entero que ella tenía razón, que las imágenes eran solo objetos vacíos, incapaces de defenderse. El sacerdote, desde el altar, dio un paso hacia adelante con las manos extendidas, como suplicando: «Hermana, por favor, no hagas esto. No sabes lo que estás provocando». Pero ella no escuchaba. Su orgullo la cegaba. En su interior, repetía una y otra vez: «Les demostraré que esto no significa nada, que sus oraciones son inútiles». Los fieles, impotentes, no sabían si correr hacia ella para detenerla o quedarse quietos esperando que Dios mismo interviniera. Un anciano, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta: «San Judas, intercede, no permitas esta ofensa. Muéstranos tu poder». Ese clamor se multiplicó. Varias voces comenzaron a elevar plegarias desesperadas.
Las mujeres murmuraban el rosario con lágrimas en las mejillas, los hombres se apretaban los puños con rabia contenida. El ambiente estaba cargado de una energía inexplicable, como si el mismo aire vibrara con la tensión. La pastora, ignorando los ruegos y los rezos, inclinó su cuerpo hacia adelante, lista para descargar su desprecio en un solo movimiento. Su pie estaba a centímetros de la imagen. Un instante más, y el golpe habría caído sobre la figura de San Judas Tadeo, símbolo de esperanza para tantos corazones. Pero justo en ese momento, algo extraño comenzó a suceder. La luz que entraba por los vitrales cambió de intensidad. Lo que antes era un suave reflejo de colores ahora se transformaba en haces de luz más fuertes, más brillantes, que parecían dirigirse directamente hacia el altar. Los fieles lo notaron de inmediato. Un murmullo recorrió la iglesia. Mira, mira la luz, algo está pasando. La pastora también lo sintió, aunque intentó ignorarlo. Un leve escalofrío recorrió su pierna levantada, como si un peso invisible comenzara a presionarla hacia abajo. Pero su orgullo era mayor. Con rabia apretó los dientes y murmuró: «No voy a detenerme, no voy a detenerme». Los segundos parecían eternos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La gente observaba con los ojos abiertos, sin parpadear, esperando el desenlace. Algunos tapaban los ojos de sus hijos, para que no presenciaran la blasfemia. Otros seguían rezando con fervor, convencidos de que un milagro estaba a punto de manifestarse. Y entonces, el acto de desprecio alcanzó su punto máximo. La pastora, con un grito de burla, intentó bajar con fuerza su pie sobre la imagen de San Judas Tadeo. Pero lo que sucedió después nadie podría haberlo previsto. Antes de que su pie tocara siquiera la base de la imagen, un resplandor salió de ella. No era un reflejo natural, no era un truco de luz. Era un brillo sobrenatural, dorado y verde, que iluminó todo el altar y se extendió hacia la iglesia entera. La claridad era tan intensa que muchos cubrieron sus ojos, otros cayeron de rodillas llorando. La pastora quedó paralizada, su pie suspendido en el aire, incapaz de moverse. Un frío recorrió su cuerpo, seguido de un calor extraño que la obligó a retroceder medio paso. Su rostro, que hasta ese instante estaba lleno de burla, se transformó en desconcierto y miedo. Los fieles no lo podían creer. Algunos gritaban: «¡Es un milagro! ¡Es un milagro!». Otros simplemente lloraban en silencio, con las manos levantadas al cielo, agradeciendo la intervención divina. La pastora, en cambio, comenzó a temblar. Sintió que sus fuerzas se desvanecían, que el peso de su propio orgullo caía sobre ella como una losa. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control. Algo más grande que ella se había manifestado, algo que no podía explicar, algo que no podía negar. El acto de desprecio que había comenzado como una burla se estaba convirtiendo en el escenario de un milagro. ¿Y tú? ¿Ya dejaste tu comentario? San Judas Tadeo está intercediendo por ti, pero necesitas saber cuál es ese milagro imposible que estás esperando. Si aún no lo hiciste, escribe ahora mismo tu petición en los comentarios. Por ejemplo, que me aprueben esa pensión que tanto necesito. Que mi hija pueda quedar embarazada después de tantos intentos. Que mi esposo sea sanado del Alzheimer. Que yo pueda volver a caminar sin dolor y sin operaciones. No guardes tu petición en silencio. Escríbela con fe, como un acto valiente de esperanza. San Judas ya está escuchando, y tu milagro puede comenzar hoy. Y si ya comentaste, confía, permanece firme y sigue orando con nosotros. Cada comentario es una luz en esta cadena de fe y oración que une a miles de corazones. La reacción de los fieles. El acto de desprecio de la pastora no pasó desapercibido para nadie. Apenas su pie se elevó frente a la imagen de San Judas Tadeo, un murmullo inquieto recorrió toda la iglesia. Algunos fieles se levantaron de inmediato, otros se cubrieron los ojos de sus hijos, y muchos, con las manos temblorosas, comenzaron a rezar con un fervor renovado, como si la oración pudiera detener lo que parecía inevitable. La tensión era insoportable. Cada respiración parecía un suspiro colectivo de miedo y rabia contenida. Los ancianos, con los rosarios firmemente entrelazados en sus manos arrugadas, repetían en voz baja: «San Judas, protégelos, no permitas esta ofensa». Las mujeres jóvenes lloraban en silencio, algunas abrazando a sus hijos, tratando de transmitirles calma mientras su corazón latía con fuerza. Un joven de la primera banca gritó con indignación: «¡Aléjate de ahí! ¡No toques eso!». Otros, menos atrevidos, permanecían inmóviles, observando cómo la pastora parecía desafiar a toda la comunidad, como si su soberbia fuera más fuerte que la fe acumulada de generaciones. Sin embargo,
Entre los murmullos y gritos, un sentimiento común surgió. Todos sabían que lo que estaba sucediendo no era un simple acto de arrogancia humana. Había algo más grande en juego, algo que ninguno podía explicar pero que todos podían sentir. Algunos fieles comenzaron a formar un pequeño círculo alrededor del altar, no para agredir a la pastora, sino para proteger la imagen de San Judas. Las miradas de desafío y temor se cruzaban entre ellos. Nadie quería perder la compostura, nadie quería actuar precipitadamente, pero todos estaban listos para defender lo que era sagrado. Mientras la pastora mantenía su pie en el aire, los murmullos se transformaron en súplicas. Voces entrecortadas llenaban el templo, y un coro de rezos colectivos surgió casi de manera espontánea. San Judas, ayúdanos, detén esta profanación, muéstranos tu poder. Cada palabra parecía vibrar en las paredes de la iglesia, llenando el aire de una energía invisible que podía sentirse en la piel y en el corazón de todos. Algunos fieles comenzaron a notar cambios sutiles pero impactantes. La luz que entraba por los vitrales parecía intensificarse, proyectando rayos de colores que iluminaban el rostro de la pastora y la imagen de San Judas. Era como si la misma iglesia respondiera a la oración colectiva. Las velas comenzaron a parpadear, y un olor a incienso más intenso llenó el ambiente, aunque nadie lo había encendido. Todo indicaba que algo sobrenatural estaba manifestándose ante sus ojos. Los hombres que se encontraban más cerca del altar estaban tensos, con los puños cerrados, listos para intervenir si era necesario. La comunidad estaba dividida entre el miedo, la indignación y la fascinación. Nadie podía apartar la mirada de la escena, la pastora, desafiante, frente a la imagen de San Judas Tadeo, y la luz milagrosa que comenzaba a irradiar desde ella, contrastando con la arrogancia de su gesto. Algunos ancianos murmuraban en voz baja a quienes estaban cerca. Esto no es obra humana. Algo está sucediendo, algo que nadie esperaba. San Judas se está manifestando. Miren cómo la luz cambia. Es un milagro. Los niños, inocentes y sensibles a la energía del lugar, comenzaron a señalar con los dedos temblorosos, preguntando a sus madres: «Mamá, la estatua está brillando». Las madres, con lágrimas en los ojos, solo podían asentir, incapaces de encontrar palabras que describieran lo que estaba ocurriendo. A medida que la luz aumentaba, también aumentaba la reacción emocional de los fieles. Algunos gritaban alabanzas, otros lloraban de gratitud y temor. Se sentía una mezcla de emoción y miedo, porque lo que estaban presenciando superaba cualquier explicación racional. Era como si la fe colectiva de toda la comunidad hubiera activado una respuesta divina frente al acto de desprecio de la pastora. El sacerdote, con las manos alzadas, comenzó a dirigir oraciones más fuertes, convocando a todos a mantenerse firmes y a continuar con la súplica. Su voz resonaba con autoridad y fervor. «Oh San Judas Tadeo, defensor de las causas imposibles, intercede ahora y detén esta ofensa, que la luz de tu poder muestre a todos el camino de la fe verdadera». Mientras tanto, la pastora empezaba a percibir que algo fuera de su control estaba ocurriendo. Su rostro, antes lleno de arrogancia, mostraba ahora miedo y confusión. Sus manos temblaban, su pie ya no se mantenía firme en el aire. Aquella fuerza invisible, nacida de la oración y la fe de los presentes, comenzaba a detener su movimiento, a obligarla a enfrentar lo que hasta ese momento había negado, que había algo mucho más poderoso que su orgullo y su soberbia. Los fieles, testigos de esta transformación, no podían contener las lágrimas. Algunos se abrazaban, otros levantaban los brazos al cielo en señal de gratitud. La iglesia, que minutos antes estaba llena de tensión y miedo, se transformaba ahora en un lugar de asombro, esperanza y reverencia. La reacción de los fieles no era solo emocional, era espiritual. Cada oración, cada mirada de fe, cada lágrima derramada contribuía a manifestar el milagro que estaba por completarse. En ese instante, todos comprendieron una verdad que marcaría sus vidas para siempre. La fe genuina, la oración sincera y la devoción colectiva tienen un poder que trasciende cualquier gesto humano, incluso los más atrevidos y desafiantes. Y la pastora, sin saberlo aún, estaba a punto de enfrentarse con esa realidad de manera irrevocable. El resplandor inesperado. El instante en que la pastora levantó su pie frente a la imagen de San Judas Tadeo fue el momento en que la iglesia entera contuvo la respiración. Pero lo que nadie esperaba era que ese acto de desprecio se convirtiera en el inicio de algo completamente inesperado, un evento que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Al principio, todo parecía normal. La luz que entraba por los vitrales seguía iluminando suavemente el altar, y el aroma del incienso flotaba en el aire. Sin embargo,
Un ligero resplandor comenzó a emanar de la imagen de San Judas, tan sutil que solo algunos fieles lo percibieron al principio. Era un brillo cálido, dorado y verde, que parecía respirar, como si la estatua estuviera viva y consciente de la situación. Los primeros en notarlo fueron los niños. Señalaban con sus dedos temblorosos, preguntando a sus padres: «Mamá, mira, la estatua, está brillando». Las madres, con lágrimas en los ojos, apenas podían responder, incapaces de comprender cómo algo tan pequeño y aparentemente inerte comenzaba a emitir luz propia. El resplandor aumentó de manera gradual, iluminando la cara de la pastora y reflejándose en los ojos de los fieles. Era como si un halo de energía divina surgiera de la imagen, envolviendo a todos los presentes con una fuerza que nadie podía resistir. La luz no era cegadora, pero sí intensa, cálida, pero poderosa, amable, pero firme. Aquello no podía ser explicado por ningún fenómeno natural. La pastora, que hasta ese momento se sentía dueña de la situación, empezó a notar algo extraño. Su pie temblaba, su pierna se sentía pesada, como si un peso invisible la detuviera. Intentó mantener su gesto desafiante, pero algo dentro de ella, un poder que no entendía, comenzaba a obligarla a retroceder. Su rostro pasó de la burla al desconcierto, y por primera vez en mucho tiempo, el miedo comenzó a llenar su corazón. Los fieles no podían creer lo que estaban presenciando. Algunos comenzaron a levantarse de las bancas, otros cayeron de rodillas, y muchos elevaron las manos al cielo en señal de adoración y súplica. Un murmullo colectivo, mezclado con gritos de asombro y lágrimas de emoción, llenó la iglesia. «Es un milagro, San Judas se está manifestando. Miren la luz, está iluminando toda la iglesia». La intensidad del resplandor crecía, y con ella, la sensación de presencia divina. Los velones encendidos temblaban suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. El aire se volvió más denso, cargado de una energía que podía sentirse en la piel y en el corazón de todos. Incluso el sonido del viento que entraba por las ventanas parecía mezclarse con un susurro casi inaudible, como si San Judas estuviera hablando directamente a los corazones de los presentes. La pastora, ahora completamente paralizada, comenzó a temblar de manera involuntaria. La luz que emanaba de la imagen no solo iluminaba el altar, parecía envolverla, rodearla y penetrar en su interior. Su orgullo, su arrogancia y su desprecio comenzaron a enfrentarse con una fuerza que no podía controlar ni comprender. Por primera vez, sintió que su poder humano era insignificante frente a la divinidad. Algunos fieles que estaban cerca del altar narraron luego que podían sentir un calor suave, como si un abrazo celestial envolviera a todos, y al mismo tiempo, una presión sutil, pero firme, que impedía que la pastora continuara con su gesto de burla. Era como si la fe de la comunidad, combinada con el poder de San Judas, hubiera creado un campo invisible que protegía lo sagrado. Mientras el resplandor crecía, una sensación de paz comenzó a mezclarse con el miedo. Los presentes sabían que estaban siendo testigos de algo único. Cada lágrima, cada oración, cada gesto de fe parecía alimentar la luz, que se volvía más intensa y vibrante. La iglesia entera parecía flotar en un momento fuera del tiempo, suspendida entre lo humano y lo divino. La pastora, atrapada en ese instante, finalmente comprendió la magnitud de lo que había hecho. Su arrogancia y desprecio habían desencadenado algo que estaba muy por encima de su entendimiento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sin poder resistirse, cayó de rodillas frente a la imagen, incapaz de mantener su postura desafiante. Su rostro reflejaba miedo, arrepentimiento y asombro. Los fieles, testigos de su transformación inmediata, comenzaron a cantar himnos de alabanza, a llorar de emoción y a elevar sus voces al cielo. La luz dorada y verde continuó expandiéndose, iluminando cada rincón de la iglesia, mientras la pastora experimentaba un cambio profundo en su interior. El orgullo se convertía en humildad, el desprecio en reverencia, y la incredulidad en fe. Aquel resplandor inesperado no solo detuvo un acto de blasfemia, transformó la energía de toda la iglesia. Los corazones se ablandaron, las lágrimas se mezclaron con gratitud y todos comprendieron que estaban siendo testigos de un milagro que quedaría grabado para siempre en sus vidas. La presencia de San Judas Tadeo no era solo simbólica, se sentía viva, real y poderosa, recordando a cada uno que la fe verdadera tiene un poder que trasciende la comprensión humana. Y así, en medio de aquel resplandor inesperado, la pastora comenzó a comprender que no había fuerza más grande que la que emana de la devoción sincera y del corazón humilde. Lo que había comenzado como un acto de desprecio se transformaba en la lección más profunda de su vida,
ante los ojos asombrados de todos los presentes. El milagro que la transformó. El resplandor que emanaba de la imagen de San Judas Tadeo había transformado la atmósfera de la iglesia. Lo que comenzó como un acto de arrogancia y desprecio por parte de la pastora se convirtió en un momento de asombro y reverencia para todos los presentes. Pero la verdadera magnitud del milagro estaba aún por revelarse. La pastora, todavía arrodillada frente a la imagen, sentía como cada fibra de su ser se rendía ante una fuerza que no podía comprender. Sus manos temblaban, su respiración era agitada, y sus ojos, llenos de incredulidad, seguían el resplandor que iluminaba toda la iglesia. Por primera vez, se sintió pequeña, vulnerable, humana. Aquella luz no solo la cegaba físicamente, penetraba en su alma, mostrando la enormidad de su arrogancia y la profundidad de su orgullo. Los fieles la observaban, algunos con lágrimas rodando por sus mejillas, otros con las manos elevadas en oración, conscientes de que estaban presenciando algo que superaba cualquier experiencia común de fe. Cada suspiro, cada murmullo de gratitud, cada mirada dirigida al cielo parecía intensificar el milagro. Era como si la fe colectiva de la comunidad hubiera creado un canal directo con lo divino, y la pastora, sin quererlo, era el centro de esa manifestación. De repente, un calor suave y reconfortante envolvió a la pastora. No era un calor molesto, sino un abrazo celestial que parecía envolver su cuerpo y alma al mismo tiempo. Sintió como su corazón, endurecido por años de orgullo y desprecio, comenzaba a latir con una nueva sensibilidad. Cada latido era un recordatorio de la fragilidad humana y de la necesidad de humildad ante lo divino. Mientras tanto, la luz que emanaba de San Judas Tadeo se intensificaba, proyectando destellos verdes y dorados que danzaban por la iglesia. Los fieles podían sentir la energía en el aire, un perfume dulce, una brisa cálida que recorría sus rostros y la sensación de paz que solo lo sobrenatural puede provocar. Algunos comentaban entre lágrimas: nunca había sentido algo así. Es como si el cielo mismo hablara. San Judas Tadeo está aquí. Nos está mostrando su poder. La pastora, incapaz de moverse, finalmente habló con voz temblorosa. No entiendo. Esto, ¿cómo es posible? Era la primera vez que se encontraba sin palabras, la primera vez que su orgullo no encontraba argumentos, la primera vez que su arrogancia no tenía respuesta. Frente a la evidencia palpable de un milagro, su incredulidad comenzó a ceder, dejando espacio para la aceptación, para la fe, para la transformación. Un anciano de la primera banca, con lágrimas en los ojos, susurró: el que se humilla será exaltado, la fe verdadera se manifiesta ante los soberbios. La pastora no necesitó escuchar más. Comprendió que su intención de humillar había abierto una puerta a algo mucho más grande de lo que ella podía controlar. La luz, ahora más brillante que nunca, parecía entrar en su corazón, limpiando la soberbia y el desprecio, reemplazándolos con humildad y gratitud. Entonces ocurrió el milagro final. Una calma absoluta descendió sobre la iglesia. La luz dejó de brillar intensamente, pero permaneció un halo suave sobre la imagen y sobre la pastora, como un sello de lo que había sucedido. Los fieles se abrazaban, lloraban y daban gracias. Sabían que habían sido testigos de un evento único, y que sus vidas, al igual que la de la pastora, nunca serían las mismas. La pastora, con lágrimas cayendo por sus mejillas, se levantó lentamente. Su mirada, antes dura y desafiante, ahora estaba llena de reverencia y asombro. Su voz, temblorosa pero sincera, dijo finalmente: Lo siento, nunca más dudaré, nunca más despreciaré la fe de otros. San Judas Tadeo, gracias. Los fieles la rodearon, algunos llorando de emoción, otros agradeciendo silenciosamente al cielo por el milagro presenciado. La transformación no fue solo espiritual, sino también visible. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por humildad. El desprecio, por respeto, la incredulidad, por fe. Aquella iglesia, que minutos antes había sido escenario de tensión y temor, ahora se convirtió en un santuario de esperanza, reverencia y gratitud. Todos comprendieron que lo que habían presenciado no era simplemente un milagro aislado, sino una lección profunda sobre la fuerza de la fe, el poder de la humildad y la manifestación del amor divino ante el orgullo humano. El milagro no solo transformó la vida de la pastora, sino también la de toda la comunidad. Cada fiel que había estado presente ese día llevaba consigo una enseñanza imborrable. La fe verdadera no solo protege, sino que transforma, corrige y eleva los corazones que se abren a lo divino. Y así, en medio del silencio reverente que siguió al resplandor,
Todos comprendieron que aquel acto de desprecio se había convertido en la más grande manifestación de misericordia y poder de San Judas Tadeo que jamás hubieran presenciado. El testimonio que cambió vidas. El resplandor inesperado, el milagro que transformó a la pastora y la reverencia de los fieles no terminó con aquel día en la iglesia. Lo que comenzó como un acto de arrogancia se convirtió en un testimonio vivo que marcaría la vida de todos los presentes y resonaría mucho más allá de las paredes del templo. Los fieles, aún con lágrimas en los ojos y corazones latiendo con fuerza, comenzaron a acercarse a la pastora. Su rostro, transformado por la humildad y la fe recién descubierta, reflejaba un arrepentimiento profundo y sincero. Su voz, que antes había sido altanera y desafiante, ahora era suave y temblorosa, cargada de emoción y gratitud. No hay palabras suficientes para describir lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he comprendido. Jamás volveré a subestimar la fe de nadie, dijo, con la voz entrecortada por las lágrimas. Los fieles, impactados por la sinceridad de sus palabras, comenzaron a compartir sus propias experiencias. Algunos contaron cómo, años atrás, habían perdido la esperanza en milagros, en la oración, en la protección divina. Otros narraron enfermedades superadas, dificultades económicas, problemas familiares y cómo la devoción a San Judas Tadeo los había sostenido en los momentos más oscuros. Cada testimonio reforzaba la idea de que aquel milagro no había sido un evento aislado, sino una manifestación tangible del poder divino. La comunidad se encontraba unida en un sentimiento compartido. La fe verdadera puede cambiar vidas, incluso cuando se enfrenta a la incredulidad y el desprecio. La pastora escuchaba atentamente. Cada relato penetraba en su corazón. Se sentía pequeña ante la magnitud de lo que veía y escuchaba, y comprendió que su arrogancia anterior había sido insignificante frente al poder de la fe. Por primera vez, entendió que la humildad y la apertura al milagro pueden tocar vidas de manera profunda y duradera. Mientras los testimonios se multiplicaban, la luz que aún emanaba de la imagen parecía envolver a todos los presentes en un abrazo cálido y protector. Cada historia contada, cada oración compartida, parecía fortalecer la energía que llenaba la iglesia, creando un ambiente de reverencia, gratitud y esperanza que nadie quería abandonar. El sacerdote, con voz firme y emocionada, se dirigió a la congregación. Hermanos y hermanas, lo que hemos presenciado hoy no es solo un milagro. Es una lección de vida. Nos recuerda que la fe verdadera tiene el poder de transformar corazones, corregir errores y acercarnos a lo divino. Hoy somos testigos de cómo la humildad y la devoción pueden cambiar incluso a los más orgullosos. La pastora, con lágrimas rodando por sus mejillas, se arrodilló frente al altar una vez más, esta vez con un corazón lleno de gratitud. Su voz temblorosa continuó. San Judas Tadeo, gracias por enseñarme que no hay fuerza mayor que tu poder. Gracias por mostrarme que la fe no es solo un acto de oración, sino un camino de transformación. Desde hoy, mi vida pertenece a tu guía, y prometo compartir este testimonio para que otros también comprendan la grandeza de la fe verdadera. Los fieles escuchaban con atención y reverencia. Cada palabra de la pastora resonaba en sus corazones, inspirándolos a fortalecer su propia fe. Algunos decidieron contar la historia a familiares y amigos, otros escribieron notas de gratitud y oración, y muchos simplemente permanecieron en silencio, absorbiendo la energía y la lección de aquel milagro. Ese día, la iglesia se convirtió en un lugar sagrado no solo por su estructura física, sino por las experiencias compartidas, los milagros presenciados y los testimonios que transformarían vidas durante mucho tiempo. La comunidad comprendió que los milagros no solo ocurren en silencio, a veces se manifiestan de manera sorprendente, incluso frente a la incredulidad y la arrogancia humana. La historia de la pastora se convirtió en un ejemplo vivo de la capacidad de la fe para cambiar incluso a los más escépticos. Su transformación y testimonio sirvieron para que otros comprendieran que nunca es tarde para abrir el corazón a lo divino, para aceptar la humildad y para experimentar la fuerza de un milagro que trasciende cualquier lógica humana. Al salir de la iglesia, cada fiel llevaba consigo no solo el recuerdo del resplandor y del milagro, sino también la certeza de que la fe verdadera es poderosa, transformadora y capaz de tocar vidas de manera inimaginable. La pastora, convertida por completo, se comprometió a recorrer caminos de enseñanza y guía espiritual, compartiendo su testimonio para que otros aprendieran a respetar, a creer y a confiar en la manifestación del poder divino en sus vidas. Aquel testimonio, nacido del orgullo y el desprecio, se transformó en un legado de fe, humildad y esperanza, recordando a todos que los milagros ocurren donde la devoción sincera se encuentra con la voluntad divina, y que la fe puede cambiar vidas de manera profunda e irreversible. Conclusión y oración poderosa.
La iglesia, que minutos antes había sido escenario de tensión y temor, ahora estaba envuelta en un silencio reverente. Un silencio lleno de asombro, gratitud y fe renovada. Los fieles permanecían de pie o de rodillas, con los ojos húmedos y los corazones palpitando, aún intentando comprender la magnitud de lo que acababan de presenciar. Aquella jornada había comenzado con un acto de arrogancia, con el desprecio de la pastora hacia la imagen de San Judas Tadeo, pero había terminado como un testimonio de transformación, milagro y poder divino que cambiaría la vida de todos para siempre. Cada rincón de la iglesia parecía vibrar con la energía de la devoción y la fe colectiva. La luz del resplandor había desaparecido, pero su efecto seguía presente. Los corazones estaban abiertos, los espíritus fortalecidos y la esperanza restaurada. La pastora, con lágrimas en el rostro y humildad en el alma, se convirtió en ejemplo vivo de que la fe verdadera tiene el poder de transformar incluso al más orgulloso. Su testimonio inspiraba a todos a confiar en lo imposible, a creer en los milagros y a acercarse a lo divino con un corazón sincero y puro. Los fieles, al salir de la iglesia, llevaban consigo no solo el recuerdo de aquel resplandor sobrenatural, sino también la certeza de que la fe, cuando es auténtica y profunda, es capaz de cambiar vidas. Cada oración pronunciada, cada lágrima derramada y cada gesto de humildad contribuyó a manifestar el milagro que habían presenciado, dejando una huella imborrable en la memoria de todos. Y es en este momento de gratitud y reflexión que elevamos nuestro corazón a San Judas Tadeo, pidiendo su guía, protección y milagros en nuestras vidas. Amado San Judas Tadeo, defensor de los imposibles y protector de los corazones sinceros, hoy nos acercamos a ti con humildad y devoción. Sabemos que eres un faro de luz en medio de la oscuridad, un refugio para quienes enfrentan la incredulidad, la desesperación y la angustia. Te pedimos que observes nuestras vidas y nos ayudes a mantener la fe firme, incluso cuando enfrentemos pruebas difíciles, personas que nos desafían o momentos de duda. Llena nuestros corazones de humildad, como la pastora que hoy aprendió la lección más importante de su vida, que la arrogancia se desvanece ante el poder de la fe verdadera y que la devoción sincera puede abrir puertas que parecen imposibles de cruzar. San Judas Tadeo, intercede ante Dios en nuestro favor. Que tu luz nos ilumine en los momentos de confusión, que tu fuerza nos sostenga cuando sentimos miedo y que tu amor nos recuerde que los milagros son posibles para quienes creen de corazón. Que cada desafío que enfrentemos se transforme en oportunidad de crecer espiritualmente, de fortalecer nuestra fe y de acercarnos más a lo divino. Protege a nuestras familias, nuestros amigos y a todos aquellos que necesitan de tu ayuda. Sana las heridas que llevamos dentro, transforma nuestro orgullo en humildad, nuestra desesperanza en confianza y nuestra incredulidad en fe sincera. Que podamos compartir la luz de tu poder con quienes nos rodean, convirtiéndonos en instrumentos de esperanza, milagros y amor divino. Hoy, al igual que los fieles que presenciaron el milagro, nos comprometemos a abrir nuestros corazones, a confiar plenamente en tu intercesión y a mantener viva la llama de la fe. Que este momento sea un recordatorio de que, sin importar las dificultades, los milagros ocurren donde hay devoción sincera, oración constante y un corazón dispuesto a recibir la gracia de Dios. San Judas Tadeo, escucha nuestra súplica y permanece siempre a nuestro lado. Amén.